Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que sea este maravilloso Dios ayudándote en todas tus situaciones, dificultades, necesidades. Que Él sea tu apoyo en medio de la adversidad. Que cuando trastabilles no te deje caer y puedas sostenerte en su báculo y en su cayado. Estamos en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 7 vamos a leer a partir del versículo 25. La palabra de Dios dice así: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás ligado, estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, Pablo no solamente abordó el problema del matrimonio, las cuestiones, las dudas que habían en medio de la iglesia. ¿Sabe? La iglesia primitiva tenía por tradición apartar a las niñas para el uso del Espíritu Santo. Yo no sé si usted entendió eso. Vamos a colocarle un ejemplo. En Hechos de los Apóstoles encontramos que Pablo entró en la casa de Felipe, el evangelista, cuando iba viajando a Jerusalén. Felipe el evangelista era un diácono, uno de los 7 diáconos, y es diferente a Felipe, el apóstol de Jesús. Óigalo bien, Pablo posó en la casa de Felipe. Y Hechos capítulo 21, en el versículo 8 y 9 dice que este Felipe tenía 4 hijas, vírgenes. El texto dice doncellas que profetizaban. Esto para corroborarle abiertamente que era costumbre en la iglesia primitiva, las niñas que nacían en el Evangelio de Cristo con padres comprometidos. Estas niñas eran apartadas, eran separadas, conservadas, para que fueran esos vasos en los cuales el Espíritu Santo se derramara y pudiese a través de ella hablarle al pueblo, a los líderes. A través de ellas el Espíritu Santo pudiese guiar la iglesia. Oh, qué tremendo esto, ¿no? Porque el Espíritu Santo anhela vasos limpios, puros. Y entonces Pablo en este texto está hablando abiertamente de las vírgenes, porque también había la preocupación hasta cuándo tienen que ser vírgenes, hasta cuándo serán nará en el hebreo o betulas en el hebreo.
Porque en ambos casos son dos estados. Una betula es una mujer virgen, pero que está ya avanzada en edad. Como que el tren la está dejando, como que el tren la ha dejado. En cambio, una virgen, Nará, como lo era la Santísima Virgen María, como lo fue la Santísima Virgen María, óigalo bien, era virgen todavía en edad, no solamente de concebir, sino de casarse. Óigalo bien. Y esta palabra no habla de las betulas, está refiriéndose directamente a la nará, pero Pablo le está aconsejando que pueden continuar en este estado hasta convertirse en betula. Es decir, aquella virgen que como ya avanzaron los años, ya no la desposarán. Recuerden la historia de Jacob cuando trabaja 7 años para casarse con Raquel. Pero cuando se va a casar con Raquel, resulta que le metieron en la cama como esposa a Lea. ¿Por qué? Porque Lea ya se estaba pasando, ya estaba quemando la etapa de Nará y estaba próxima a pasar a Betula. Es decir, claro, los argumentos teológicos también están, es que no se, y la costumbre era que no se daba en casamiento a la menor antes que la mayor, pero también está el tema de la nará y de la betula en todo esto. Entonces Pablo aconseja a la iglesia que tiene las dudas acerca de cuánto tiempo tienen que conservar las niñas este estado de virginidad, por cuántos años, hasta qué edad ya pueden abandonar este estado y apartarse de este voto, porque esto era un voto, ¿eh? Esto era un voto. Ya les hablé del voto del nazareato hace tiempo, tienen que tenerlo claro, pero la virginidad también era un voto. Óigalo bien. La niña no podía tener contacto tampoco con cosa mortecina, la niña no podía consumir licor, nada de ninguna bebida fermentada, no podía tener contacto con varón, de ninguna forma. Óigalo bien, tenía que estar dedicada exclusivamente a los menesteres de la casa y a lo que se le permitiera dentro del templo. Así que este era también un voto. Pero este voto vino a notarse más al interior de la iglesia primitiva, más que un voto del judaísmo, era un voto dentro de la iglesia primitiva. El nazareato era un voto de la ley de Moisés. Es decir, es un voto propio del judaísmo, pero el estado de la virginidad trasciende lo meramente judío del judaísmo y se instituye como algo propio del cristianismo. Y entonces, he aquí lo valioso. Los padres de familia conservaban sus niñas para que fueran esos vasos en los cuales se derramase el Espíritu Santo. Sí, las guardaban, las reservaban. Vuelvo y repito esta palabra, para el uso del Espíritu Santo. Pablo resuelve las dudas acerca del estado de la virginidad, cuánto tiempo deben permanecer así. Entonces Pablo dice, yo no puedo decirle que el Señor me dio un mandamiento acerca de esto. Sí, dice, pero doy mi humilde opinión, lo que yo pienso. Yo vuelvo a insistir en esto.
Pablo era alguien que tenía comunión con el Espíritu Santo, que tenía intimidad con el Espíritu Santo. Lo tengo que decir abiertamente, era amigo del Espíritu Santo. Así que esta humilde opinión de Pablo, óigalo bien, no creo que esté ausente o lejos de las palabras del deseo del Espíritu Santo. Él lo dice como quien ha alcanzado misericordia del Señor para serle fiel. Y esta palabra lo que demuestra es la intimidad que desarrolla Pablo cuando conoce al Señor en el arduo trabajo y derrotero de predicar el mensaje de salvación. Sí, mis amados. Dice Pablo abiertamente, pues tengo esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál era la necesidad que Pablo tenía en su corazón y en su mente? ¿Qué era lo apremiante? Predicar el Evangelio. Llevar ese mensaje, tener libertad para predicar el mensaje de salvación. Pablo y toda la iglesia primitiva, los líderes de la iglesia primitiva estaban convencidos que Cristo vendría en su tiempo, vendría en ese tiempo. Óigalo bien. Y entonces tenían la urgencia de predicar el evangelio porque había que llevar ese evangelio hasta el último rincón de la tierra. Sí, alcanzar, ganar almas para Cristo. Y Pablo consideraba que el mejor estado para llevar el mensaje de salvación, tanto en la mujer como el hombre, era estar en la mujer en estado de virginidad y el hombre en condiciones célibes, es decir, tanto la virgen permanecer así virgen y el hombre apartarse, abstenerse de casarse. Pero ya Pablo había dado unas recomendaciones acerca del matrimonio y advierte en este texto que pide a los varones y a las vírgenes, a las doncellas, que no se han dado en matrimonio, que no se han comprometido en matrimonio, que se queden así, para servir mejor al Señor. Óigalo bien. Pero dice, pero si alguno se casa, alguna se casa, no está pecando. En absoluto, no comete pecado. ¿Sabe? Pablo, en la premura, en el afán de predicar el Evangelio, en el entendido de que Cristo estaba pronto a venir, dice, no se dejen enredar por las cosas del mundo. No necesitan casarse. Pero si alguno tiene, como ya lo había hecho antes, si alguno siente que se está quemando, es mejor que se case. Si alguno no tiene don de continencia, es mejor que se case. Pero si tiene el don de continencia, como lo tenía Pablo, entonces quédese sin casarse. Este tema de la virginidad era relevante. Y yo quiero retomarlo porque hoy las niñas cumplen 15 años y ni siquiera esperan tener 15 años para tener vida sexual, actividad sexual. Óigalo bien, conozco personas que, bueno, tal vez usted también conoce en su territorio, porque esto viene sucediendo. Niñas que a los 10, 11, 12 años
13 años están embarazadas. Óigalo bien. Pero ¿por qué se embarazan? ¿Por qué pasa esto? Porque no tienen padres comprometidos con la palabra, porque no tienen un hogar que los consolide dentro del contexto de la fe. Sí, óigalo bien. Y generalmente estas niñas cuando van madurando entienden que su vida se estancó a partir de ese momento en que empezaron a concebir y se sienten fracasadas. Aún el hombre que coge responsabilidad, el joven que coge responsabilidad a temprana edad también siente una pesada carga y se siente fracasado. ¿Por qué? Porque no tuvo una familia, un hogar, unos padres que lo orientaran realmente dentro de lo que sería lo ideal. Pablo está orientando a la iglesia de Corinto de qué es lo ideal. Óigalo bien. Y yo se lo voy a decir en nuestros tiempos. Lo ideal es conservar la pureza. Lo ideal sería que criáramos y formásemos hijos en los cuales se derramase el Espíritu Santo. Pero hoy estamos criando hijos. Óigalo bien. Hoy estamos criando hijos que no, las mujeres, las niñas no se están formando para servir al Señor. No, de hecho, cuando cumplen cierta edad no quieren saber de Dios. ¿Culpa de quién? ¿Del niño? ¿De la niña? No, de los padres. Porque desconocieron a Dios, hicieron lo que les vino en gana, no dieron testimonio en sus hogares y en una chispa de espiritualidad que llevan 15, 20 días, cuando ven que el niño se está yendo por el camino que es, quieren enderezarlo a la fuerza, pero ya es tarde. Ese trabajo es desde temprana edad, mis amados. Óigalo bien, Pablo, en esta palabra está diciéndole a la iglesia de Corinto, no pierdan el tiempo enredándose en cosas que más adelante les pueden traer tristeza, dolor y sufrimiento y que los pueden hacer extraviar. El matrimonio no te va a extraviar, no está diciendo Pablo eso. El casarte no te va a extraviar. Pero si eres una niña, si eres un adolescente, hombre o varón, óyelo bien, sería bueno que te guardaras el tiempo prudencial para que fueras ese instrumento útil del Espíritu Santo en tu vida. Y que si tienes dones, si tienes un arte, lo pongas al servicio del Señor. No sea que mañana o pasado te arrepientas. Te hablo a ti, joven, hombre o mujer, que tienes ese arte que Dios te ha dado. Óyelo bien, cualquiera que sea. Ponlo al servicio del Señor. Guárdate para el Señor. Resérvate para Él. Y deja que seas ese vaso puro, limpio, santo, en el cual el Espíritu Santo se derrame y que puedas ser ese instrumento del Espíritu para guiar en tu casa, para que el Espíritu Santo le hable a tus padres, a tus hermanos, a tu familia y, ¿por qué no?, también a tu propia congregación o denominación donde te congregas. Sí, mis amados, qué bueno sería esto, que tanto los jóvenes, hombres y los jóvenes varones y, y, y las jóvenes, óigalo bien, tuvieran ese espacio, ese tiempo donde se guarden para el Señor, donde se guarden para el Espíritu Santo. Esto no tiene que ser de por vida, óyelo bien, pero es un estado maravilloso en el cual se le puede servir al Señor. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.